Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alzad nuestras manos, batirlas a Él y decirle que solo Él es fiel. Alzad nuestras manos, batirlas a Él y decirle que solo Él es fiel. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pidamos al Señor el perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, tú eres la luz y nosotros te ocultamos. Por eso, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, tú eres camino y nosotros lo destruimos. Por eso, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que ya que nos diste la gracia de conocer la resurrección del Señor, nos concedas por el alma, por el amor del Espíritu Santo, resucitar a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se dirigió al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, con el fin de llevar presos a Jerusalén a los seguidores del camino, fueran hombres o mujeres. Ya iba llegando a Damasco, cuando de repente una luz del cielo lo envolvió con su brillo. Cayó en tierra y oyó una voz que decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y la voz respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra a la ciudad, y allí te dirán lo que debes hacer. Sus compañeros de viaje quedaron mudos de espanto, oían la voz, pero a nadie veían. Saulo entonces se levantó del suelo, pero a pesar de tener los ojos abiertos, no veía nada. Lo tomaron pues de la mano y lo introdujeron a Damasco, y estuvo 3 días sin poder ver y sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, y el Señor lo llamó en una visión:
Él respondió: aquí me tienes, Señor. El Señor le dijo: levántate y vete a la calle recta y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo. Está en oración. Él, por su parte, ha visto una visión que un hombre llamado Ananías va a entrar a imponerle las manos para que recobre la vista. Ananías respondió: Señor, he oído a muchos hablar de este hombre y de los males que ha causado a tus fieles en Jerusalén, y ha llegado aquí con autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le respondió: ve, porque él es precisamente el hombre que escogí para que me lleve mi nombre ante las naciones y los reyes, como también ante los israelitas, y voy a mostrarle cuánto debe sufrir por este hombre. Ananías se fue y entró a la casa de Judas, le impuso a Saulo las manos y le dijo: Saúl, hermano, me ha enviado el Señor, o sea Jesús, que se te apareció en el camino para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Y al instante se le cayeron de los ojos unas costras y recobró la vista. Se levantó y recibió el bautismo, tomó luego alimento y recuperó las fuerzas. Y pasó algunos días con los discípulos de Damasco y de inmediato comenzó a predicar en las sinagogas a Jesús, afirmando que Él es el Hijo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Firme es su misericordia, con nosotros su fidelidad dura por siempre. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Escucha, pueblo mío, la verdad. Inclina tu oído a mi voz. Yo abriré mi boca en proverbios y diré cosas misteriosas. Escucha, pueblo mío, la verdad. Inclina tu oído a mi voz. Esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al escuchar las palabras de Jesús, los judíos discutían entre sí diciendo: ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Jesús les respondió: yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. A mí me envió el Padre, que tiene vida, y yo vivo por el Padre. De la misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, que no es como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Estas enseñanzas las dio Jesús en la sinagoga de Cafarnaún. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado en la lectura de los Hechos de los Apóstoles la persona
de Saulo, que antes de ser un discípulo de Jesucristo, era un perseguidor de la iglesia, como la llamaban en aquel momento, el camino. Entonces, nosotros, que en muchas ocasiones nos comportamos como fariseos, que somos hipócritas, que no somos sinceros, podemos decir, bueno, nosotros no perseguimos la iglesia y no perseguimos al Señor Jesús. Sabemos que no solamente se puede perseguir a la iglesia de la forma como lo hacía Pablo en aquellos momentos. Se puede perseguir la iglesia hablando mal de la iglesia en términos generales, juzgando a todos aquellos que hacemos parte, iniciando por los obispos, por los sacerdotes, por los diáconos, por los laicos mismos. No estoy diciendo que los curas o los obispos o las monjas sean o seamos santos. A lo que me refiero es que nosotros no somos quienes para juzgar, como nos lo ha dicho el Señor Jesús. No juzguen y no serán juzgados, porque el juicio me pertenece a mí, Jesucristo de Nazaret. En el Evangelio, en cambio, hemos escuchado Jesús que nos invita a que nos alimentemos de Él, que nos alimentemos del pan de la Eucaristía, que nos alimentemos del pan de la palabra, como diría San Agustín. Cuando oramos, hablamos con Dios. Cuando leemos las Sagradas Escrituras, Dios nos habla. Dios habla con nosotros. Entonces Jesús nos invita para que nos alimentemos de Él, de su cuerpo, de su sangre. Sabemos que el cuerpo y la sangre de Jesús son un misterio, pero nosotros creemos ese grande misterio que se llama la persona de Jesucristo. El mismo misterio de su resurrección. Como nos diría San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 9, si tú confiesas con tus labios que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios Padre lo ha resucitado de entre los muertos, serás salvo. Entonces, tener comunión con Jesús, hacer comunión con Jesús, no significa solamente sacar la lengua, presentar la mano en el momento de la comunión. Significa hacer comunión desde todos los puntos de vista. Significa entrar en la lógica de Jesús. Jesús nos dice, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Para que nosotros podamos también alimentarnos de la voluntad del Padre y hacer la voluntad del Padre, nos debemos alimentar de aquello que dura para la vida eterna, su cuerpo, su sangre, su palabra. Nos encomendamos al Señor y a nuestra Madre Celestial. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Te ofrecemos también la labor de nuestras vidas. Te ofrecemos, Señor. Te ofrecemos, Señor,
nuestra vida y nuestro amor. Orad, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Santifica, Señor, en tu bondad estos dones, y al acoger la ofrenda de este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en oblación perenne, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. En cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, Él extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Antonio y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos viven tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo,
con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, que quitas el pecado, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Yo le quiero adorar, la belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Oremos. Después de recibir este don sagrado, te suplicamos humildemente que este sacrificio que tu Hijo nos mandó celebrar como memorial suyo, acreciente en nosotros el amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca siempre. Amén. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Madre mía, que estás en los cielos, envía consuelo a mi corazón. Cuando triste, llorando te llame, tu mano derrame feliz bendición. Luna bella,
alzar.